Bien, hermanos, a ver, recuerda el versículo central que usamos el domingo pasado. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Sí recuerdan? Juan, el versículo más evangélico. Amén. Hicimos referencia, pero ese fue el versículo central. Juan capítulo 3, versículo 16. Ese versículo es un versículo que es tan conocido. Amén, hermano. Creo que es el más conocido. Bueno, es el segundo pasaje bíblico más conocido. Hay otro que es más conocido todavía. Y se dan cuenta cuál es el más conocido de la Biblia. Pero Juan 3:16 dice clarito, y todos los evangélicos lo recitamos, ¿verdad? Uno de los primeros versículos que nos aprendemos es ese. A ver si lo podemos decir juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Ese versículo lo estamos usando en el contexto de el énfasis que estamos marcando como la fe cristiana. La fe cristiana. Y señalábamos, resaltando un texto bíblico, que la fe cristiana está definida, la fe como, ¿cómo dice el libro de Hebreos? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 13:1. Y dice el versículo, dice, por fe, por ella, alcanzaron buen testimonio de los antiguos. De modo que lo que fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la palabra de Dios que genera todo. Y es la palabra de Dios que genera la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros debemos ser afirmados siempre en la fe bíblica, la fe cristiana. Y reafirmamos que la fe cristiana es una fe bíblica. Amén, hermano. La fe cristiana es una fe bíblica, neotestamentaria especialmente, ¿verdad? Es una fe cristocéntrica. El punto central es Jesús. Y Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículo 2. Y nosotros tenemos que poner la mira en Jesús. Amén. Poner nuestra mira en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, Jesús es el modelo exacto para nosotros. Las pisadas de Él es la que usted y yo tenemos que seguir. Y dice que la vida cristiana se camina poniendo los ojos en Jesús. Y Él es el autor y consumador de la fe. Y cuando vienen las aflicciones, usted tiene que hacer exacto como Jesús. Si alguien le trae afrenta, le trae oprobio, le ofende, usted tiene que hacer como Jesús. Dice la Biblia que Jesús menospreció el oprobio. No le dio ese valor al oprobio, los insultos que le hacían, las ofensas que le hacían, el maltrato, la tortura. Entonces, cuando usted es afectado y es señalado, o es vituperado, o es perseguido, usted, ay, pero ¿cómo me hacen eso a mí? Ay, yo qué mal les hice. Ay, yo que le traté tan bien. Ay, déjese de eso. Bendiga a esa persona. Amén. Pero menosprecia el oprobio. No menosprecia al que le hace el oprobio, sino el oprobio en sí mismo. No le dé valor a eso. No le dé valor a eso. Y ponga eso delante del Señor. Amén. No, pero yo que tanto le serví, yo que tanto le aprecié, yo que tanto le di, le ayudé y no sé qué, esa persona que la tenía en tan alto concepto, mira cómo me paga. No, déjese de eso. Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, sentó a la diestra del trono de Dios. Y la Biblia nos enseña, es la verdad de Dios, que usted y yo tenemos que poner la mira en Jesús. Él es el camino, es la verdad y la vida. Amén. Por tanto, no haga caso de ninguna cosa, prosiga la meta. No haga caso, olvidando lo que queda atrás.
despreciando el pecado que nos asedia y todo aquello que te quiere volatar, quítese el peso que no tiene por qué llevar y corra hacia adelante. Camine hacia adelante, corra. Usted tiene alrededor suyo una multitud de testigos. Mucha gente está observándote. Tu desempeño como cristiano va a ser de bendición si haces lo que dice el Señor y eres fortalecido por el Espíritu Santo en los momentos de nuestra debilidad. Él está ahí para ayudarnos. ¿Cuánto damos gloria a Dios, verdad? Y con todo el amor para aquel que te trata mal. Dice el Señor que amemos al prójimo, amemos al hermano en la fe, con hermano en Cristo, y amemos hasta a los enemigos en el nombre de Jesús, con el amor que el Espíritu de Dios derrama en nuestros corazones. Amén. Al que te maldice, bendícele. A tu enemigo, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale beber. Que quiere tomar de ti prestado, no pidas que te lo devuelva. Así dice la palabra de Dios. Orá por el que te ultraja y te persigue. Y gózate si hablan mal de ti, no siendo así, si es por causa del Señor. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguen los profetas que fueron antes de vosotros. El Evangelio es para ser creído para salvación, ¿verdad? El Evangelio se cree para ser salvo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces hemos creído para ser salvos. El Evangelio se vive para ser santos. Quien vive el Evangelio santifica su vida porque el Evangelio es santo. Y es el Espíritu Santo quien quiere imprimirlo en nosotros. Amén, hermano. El Evangelio se predica para que otros crean y para que se expanda el reino. El Evangelio se enseña para formar discípulos, para que también aprendan y hombres fieles y idóneos sean capaces de enseñar también a otros. Tenemos que ser gente que sume más para el reino del Señor. Personas que se multipliquen para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros es responsable ante el Dios del cielo. Este Evangelio no se encubre y el testimonio tuyo debe brillar como cuando se pone la luz en lo alto para que el Dios del cielo sea glorificado. Denle un aplauso al que vive para siempre. Él es Dios. Aleluya. Entonces otra vez el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío y no judío, toda persona. ¿Se cree para qué? Para salvación. Amén. Se vive. ¿Y qué produce cuando usted vive el Evangelio? Santidad. Eso lo hace el Espíritu de Dios, te ayuda a vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Se predica para qué? Para que otros crean. Y al que cree hay que discipularlo, se le enseña, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesa fiel y verdadera. Amén. Hechos 5:42 nos da una descripción de lo que hacían la iglesia en Jerusalén. Hechos 5:42, ¿cómo dice? Y todos los días. ¿Qué significa todos los días? Domingo. ¿Qué más? Lunes. ¿Qué más? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Amén. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. 2017, 2018, 2019, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días en el templo. ¿Cómo se aplicaría en el caso nuestro? Dice que todos los días lo hacían en el templo. ¿Cómo se aplica en tu caso y mi caso? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se requiere esfuerzo. Se quiere dedicación. Sobreponernos a nosotros mismos. Porque somos tan susceptibles a acomodarnos como de la línea de menor resistencia. Y como el enemigo ha creado tantos factores de distracción a nuestro alrededor, fácilmente
Usted se deja enredar. Nos dejamos enredar fácilmente. Y aquellos hermanos que frecuentaban el templo, en una de esas ocasiones, dice que iban a orar Pedro y Juan, ¿verdad? Y camino, en la intención de orar al templo, había en la puerta hermosa un paralítico, un hombre que era de nacimiento cojo, y le pidió, y usted sabe la historia, ¿verdad? Capítulo 3 del libro de los Hechos, le pidió ayuda, y la respuesta que recibió ese hombre fue grande, porque no recibió dinero, porque ellos no tenían. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, y usted conoce la historia, ¿verdad? Saltaba y glorificaba a Dios, y eso trajo como consecuencia, ¿cuántos convertidos? Como 5,000 varones. ¿Y cuántas hermanas serían? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos jóvenes? Entonces, eso es lo que se describe en el libro de los Hechos. Como también aquel día que reunidos en el aposento alto, estaban orando en indicación del Señor, y derramó Dios su Espíritu Santo. Y la gente fueron llenas. Se manifestó como lenguas de fuego. Hablaban en lenguas y magnificaban al Señor, y la multitud fue impactada con la predicación del Evangelio. Y esa fue la primera, es que el apóstol Pedro tiró así la atarraya, ahora ya no pescando pescado, sino pescando seres humanos. Y fueron 3,000, una pesca súper. Sí, si aquella fue con pescado, esta fue con personas. El que antes se sentía tan incapaz y tan temeroso de hablar de Jesús. Es posible que tú y yo nos sintamos un momento dado así como que limitados, pero en ejercicio y la práctica el Señor te va a ayudar para tú también te verás la atarraya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y algunos hacen pesca submarina, ¿verdad? Con arpón, también se vale. Y otros con anzuelo, pero hay que pescar. Amén, hermano. Cantamos el himno, decía, sembraré. ¿Qué cosa? La simiente preciosa del glorioso evangelio de Dios. Ese evangelio hay que sembrarlo, 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 sembrarlo. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es posible que otros sembró y tú lo riegues, o es posible que tú riegues y otro siembra, o tú siembras y otro riegue. Todo eso se da, o tú mismo siembras y riegas, todo eso. Pero el crecimiento es como en la agricultura. Usted pone la semilla, lo que tiene que esmerarse en propiciar el contexto, ¿verdad? La profundidad que se pone esa semilla, y teniendo en cuenta la semilla que siembras, el clima, el nivel de humedad, etcétera, etcétera. Pero lo que usted hace es una parte, pero el crecimiento es obra exclusiva de Dios. Y Dios solo quiere que seamos copartícipes de su tarea, colaboradores de su plan. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces usted siembra y riega. Quien siembra una planta, un grano de maíz, el agricultor no genera el crecimiento, sencillamente propicia el ambiente, pero la semilla en sí misma tiene su capacidad de vida. Eso es diseño de Dios. El evangelio es semilla. Él tiene un poder de Dios para salvación a todo el que cree. Usted lo que tiene que sembrarlo. Dios hace la obra. Y si a alguien se le sembra la palabra y usted le riega, le acompaña, le sigue tratando, propicia para que el evangelio como tal haga la obra en el individuo. Cada ser humano es único. Seres individuales, somos irrepetibles. Cada ser humano es único. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y el efecto y la acción del Espíritu Santo es única en cada persona, aunque hay cosas que son generales, ¿verdad? Pero el trabajo de Dios es único con cada persona. Los hijos son únicos. Cuando usted tiene un hijo,
aunque se crea con mucha experiencia, usted tiene que depender de Dios para criar a ese muchacho. Y si tiene 5 y le viene el sexto, tiene que depender de Dios para criar a ese muchacho. No es que yo me la sé toda. Lo peor que podemos hacer es eso. Cada ser humano es único. Y en la tarea espiritual, no es que yo le hablé del evangelio. Cállate la boca y entiende cómo Dios quiere que trate con esa persona. Pídele a Dios cómo trato a esta persona, qué le enseño, cómo le acompaño. Hay personas que si tú lo tratas igual que al otro, no es igualito. Igual valor, pero la tarea es única. Y yo lo digo en mi caso, para yo asistir a la célula, a la reunión donde comencé a asistir, aunque tenía las ganas de ir, pero si no me buscaba no iba. Y me sobraban ganas, yo lo entiendo. Todavía yo no lo entiendo. Pero yo venía del colegio y me bañaba corriendo, me cambiaba, tomaba mi Nuevo Testamento y me sentaba en la puerta. Mire eso. Ya yo sabía qué hora era, cuando llegaba, pero si no me iban a buscar, no me movía. ¿Qué tal que hubiera encontrado con un evangélico y dice, no, ya yo le hablé, ya él sabe, eso es problema de él? Pero esa persona tenía la paciencia. Ya llegó el gringo. Ya sabía, hermano gringo que daba la palabra, hermano no primo. Y yo esperaba que dijera, ya llegó el gringo, y yo veía que llegaba, yo no me movía, yo no entiendo. Pero seres humanos somos un caso serio. Entonces la tarea también es así, individual. Hay personas que tú le dices, ya es suficiente, el solito camina. Pero otro, ¿o no es así? Aquí hay toda una gama de testimonios. Cada uno es único. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Usted siembra la semilla, entienda que hay una guianza del Espíritu Santo en usted y en la persona que está haciendo la tarea. Aprenda a depender de Él y verá los resultados. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es el Señor que hace la obra. El ser humano de su nacimiento, quienes conocen de medicina y saben estas cosas, saben que es verdad. Que una cosa es el cuerpo de la mamá y otra cosa es el niñito que está formándose. Son dos personas distintas. ¿O no es así? Usted que es médico sabe que eso es así. Esa persona es única. No, pero eso apenas es un puntico. Es un puntico, pero ella es otra persona. Aporta a la mamá una parte pequeñita y el papá algo mucho más chiquitito. El esperma es súmalo uno. Y comienza el proceso y se implanta. Y la mamá propicia en el útero las condiciones. Pero el crecimiento, ¿quién lo hace? Dios. Eso lo hace Dios. Y el niño tiene su propio desarrollo en las condiciones propicias. Claro, está semejante a la semilla. Es simiente también. Y ese niño va generando un desarrollo. Tiene su propia sangre. A veces le hereda del tipo de mamá o del tipo de papá, pero él tiene su propia sangre. Así es. Y va generando un desarrollo propio. Y a su tiempo cumple su proceso de gestación. Y cuando se da el tiempo dice, voy para afuera. Y para afuera viene. Amén. Y prosigue la vida. Por eso la gente que habla y promete el aborto está cometiendo un error grandísimo. No es que yo, dice la mujer, es que yo soy dueña de mi cuerpo, es que ese es otro cuerpo que está ahí contigo. Esa es otra persona. Y eso es diseño de Dios. Respételo si no quiere tener problemas con Dios del cielo. Ahora, que no le pone atención a esto y hace lo que le parece, problemas tiene con Dios del cielo. Y si alguien incluso eso diga, Señor, perdóname, Padre, ten misericordia. Y me arrepiento de haber propiciado un aborto siquiera. En el nombre de Jesús hay que confesarlo con arrepentimiento para que Dios perdone. Porque de eso tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, en el proceso espiritual también hay un nuevo nacimiento. Y la experiencia es un trato, claro, que hace el Espíritu Santo con la palabra, pero Dios trabaja particularmente con cada individuo. Y esa persona también tiene un potencial que viene de parte de Dios para desarrollar en medio del pueblo de Dios una tarea. Pero hay unas tareas básicas que hacemos todos. Compartimos el Evangelio y hacemos discípulos. Pero los procesos son particulares. Y a lo que Dios llama, hay tareas generales, pero hay cosas muy particulares en cada discípulo. Cuando yo he ido conociendo a los hermanos en la iglesia, cuando yo llegué, yo conocí varios hermanos. Aquí veo todavía algunas caras de las que yo vi. Pero cada persona es única. Y talentos los tiene cada uno también. Porque el Señor reparte talentos como Él quiere. Y de eso tenemos que darle cuenta también
al Dios del cielo. ¿Cuánto decimos amén? Sí, Dios da talento, hay que usarlo, hay que usarlos. Y eso es una bendición, usarlos. Es que eso es para bendición de otros. Y cuando tú bendices a otros, Dios te bendice a ti también. Dad y se os dará. Algunos lo conocí en otra época. Pero aquí está un hombre nuevo. Amén. Otros conocí en otra época. Padre. Pero aquí está. Una que tiraba pase de salsa. Aquí está. Tiraba pase y hacía pase. ¿De cuánto hay? Ahí está. Aleluya, gloria a Dios. Cada uno es único. Y he visto aquí procesos tan bonitos de Dios. He visto aquí gente sanada de cáncer. No 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Sanados. Amén, hermano. Lo he visto. Se lo puedo mencionar por nombre. No acostumbramos a hacer esa bulla, pero hemos visto tantos casos. Cáncer en el intestino, cáncer en el hígado, cáncer en el ojo, cáncer uterino, cáncer en el seno. Tantos casos he visto aquí en el nombre del Señor. Amén. Lupus, he visto sanar. Y ustedes saben muy bien que así es. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Y cuántos casos más? ¿Cuántos damos gloria a Dios? He visto personas con problemas mentales terribles. Hoy en día, tremendo hombre de Dios. Sanito. Y una familia que se convirtió a raíz de esas experiencias, viendo a su hijo en esa crisis. Dios mío, ese muchacho sano. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ese es nuestro Dios. Y de distintas situaciones Dios nos ha tocado, nos ha procesado de una manera u otra. Situaciones económicas bien fuertes, Dios ha metido en su mano. Conflictos de pareja terribles, Dios ha metido en su mano. El Evangelio es poder de Dios. Y tiene implícito tantas manifestaciones de la gracia de Dios. Evidencia del reino de Dios entre los hombres. Amén. Qué bueno que cada cristiano viva lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Cuando le pidieron que enseñen a orar, ¿qué dijo Jesús? Ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bueno invocar a Dios como Padre, pero Dios siendo nuestro Padre. Gente que lo llama Padre, pero no son hijos de Dios. Porque ser hijo de Dios significa haber recibido y creído en Jesús de Nazaret. A los que recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11. Ahora, qué bonito que cuando oremos tengamos la valoración de los demás hermanos en Cristo, sin hacer acepción de personas. Eso le agrada al Padre Celestial. ¿Cuántos damos amén? Decimos, eso le agrada, que cuando tú estás orando, valoras a tu hermano como hermano en Cristo. Pues ese Padre nuestro está en los cielos. Qué bonito que siempre su nombre sea santificado. De veras santifiquemos el nombre de Dios. La valoración, el respeto, la honra que el Dios merece. Cuidado de usar su nombre en forma insensata, en forma necia. Siempre tenemos que tener respeto, temor reverente al usar el nombre de Dios. Y qué bonito que en su nombre hagamos la obra que Él nos ha mandado. Los padres tenemos que santificar el nombre de Dios ante nuestros hijos. Cada pastor y cada ministro tiene que santificar el nombre de Dios frente a la grey. Tiene que hacer, cada uno que está en ministerio, tiene que santificar el nombre de Dios. Cuando Moisés no entró a la tierra prometida, el Señor le dijo, porque no me santificaste delante del pueblo. Porque el día que el Señor le dijo, háblale a la peña, ¿qué hizo él? Le dio, porque se dejó llevar, se impacientó con la gente. No entras. Tú como ministro tienes que santificar mi nombre ante el pueblo. Cada ministro tiene esa responsabilidad, y eso es serio. Y quien quiera tener un desempeño le dice, tiene que santificar el nombre del Señor. Eso es santificar el nombre del Señor, porque Él es único y a Él sea toda la gloria. No podemos robarle la gloria que solo le corresponde a Él. Nunca tendrá los aplausos para nosotros lo que le corresponden al Señor. Que siempre están en el pedestal, a ver si puedo poner 10 metros de altura para que me miren a mí. Cuidado con eso. Donde quiera que haya orgullo, Satanás tiene un espacio.
Donde quiera que haya orgullo, Satanás tiene espacio. Y eso es así. Siempre que permitamos orgullo, enaltecimiento de nosotros mismos, eso es terreno para Satanás. Y ahí él hace lo que le venga en gana. Reprendido sea en el nombre de Jesús. Cristiano tiene como modelo a Jesús de Nazaret. Amén. El Evangelio tiene como propósito, como centro, a Jesús de Nazaret. Su nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Se me está yendo el tiempo. Pero dice la Biblia, el que cree será salvo. El que no creyere será condenado. Pero ¿qué es lo que creemos de Jesús? Mucha gente que dice creer y cree algunas cosas de Jesús. Pero en esencia, en el Evangelio, en la fe cristiana, ¿qué se cree de Jesús? ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que hay que creer de Jesús? Recuerde cuando el Padre Celestial se lo mostró a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Ahora, ¿qué significa eso? Ese es fundamento de la fe cristiana. Jesús es el Cristo. Lástima que el hecho de traducir esa palabra a veces no le da a la gente el entendimiento claro. Usted lo lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo... cuando dice Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, cuando se dice realmente Jesús es el Cristo, lo que se está diciendo en esencia, Jesús es el Mesías prometido. Entonces, cuando creemos en Jesús, estamos entendiendo que toda la profecía que de Él se señaló, se ve manifiesto en la persona de Jesús. Eso es creer en Jesús, que esa persona corresponde a todo el aspecto profético que sobre el Mesías se había decidido. Ese es el Mesías. Jesús es el Mesías, el Cristo. La palabra Cristo no es un nombre, es la traducción de la palabra Mesías, la condición de Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Hijo, el unigénito del Padre. Eso tiene que ser claro en la mente de nosotros. Mucha gente tiene a Jesús como el apagincendio, Jesús y muchas caricaturas que han hecho de Jesús. Pero la fe cristiana enfoca que Jesús es el Mesías. Amén, el Cristo. Él es el Hijo de Dios viviente. Él es Dios juntamente con el Padre. Por eso es que Jesús aceptó ser adorado. Porque es Dios. Dios es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay doctrinas que niegan ese hecho y hablan de Jesús, pero niegan en esencia que es Jesús. Los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. El Dios que adoramos en la Biblia es el Dios que manifestó y manifiesta unicidad, pero pluralidad al mismo tiempo. Y la Biblia está llena de esos testimonios y puedo darle todas las citas bíblicas al respecto. Por eso dice que Dios es uno, ¿cierto? Pero también dice Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, como a nuestra semejanza. Descendamos, confundamos las lenguas, dice Dios. Es Dios, es uno, pero se expresa en términos plural porque Dios es un Dios que es Padre y Espíritu Santo. No son tres dioses, un solo Dios. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Esto, por eso hay que tener cuidado, porque donde se siembra la semilla, el enemigo trae otra. Y hay aquel que predicar un evangelio diferente al que la Biblia nos señala. Y a veces la gente ignorando, desconociendo la Escritura, afirma cosas que son contradictorias a lo que Dios ha revelado. Y eso tenemos que tener cuidado, porque Él ha sembrado la semilla, pero el enemigo trae cizaña. Reprendido sea toda obra de Satanás. Amén. Me está yendo el tiempo, quiero resumir. Vamos a la palabra de Dios y encontramos que el apóstol Pablo dijo una frase bien interesante. Y hoy quiero enfatizar eso. Filipenses 3:14. Él dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez, prosigo a la meta. Si Pablo dijo eso, ¿qué debe decir tú también? Prosigo a la meta. Porque usted tiene ya un punto de arranque cuando Dios te llamó y tomaste una decisión por Cristo. Pero ese no es el punto donde debemos quedarnos. El punto es ¿hacia dónde? Hacia adelante. Corre bien.
para no ser descalificado. Prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué te llamó y a qué me llamó el Señor a mí? ¿A qué nos llamó el Señor? Camines en esa dirección. Pablo dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? Y él explicó, vas a hacer esto y esto. Amén. A cada cristiano verdadero, a cada uno de sus discípulos, Jesús nos ordena cumplir la gran comisión, pero no de cualquier manera ni en la fuerza humana, es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. La cita de Mateo 28, 16 al 20, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho, y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ese contexto de esas palabras se dieron en el momento que Jesús, después de morir en la cruz como el Cordero, resucitó, evidenciando que era el Hijo de Dios. Dice que ya resucitado, se acercó a sus discípulos, dice que ellos le adoraron, pero algunos dudaban. Y a Jesús lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque era Dios y es Dios. Cuando Jesús estaba pequeñito y llegaron aquellos hombres que venían de Oriente, trajeron oro, incienso y mirra, y dice, y le adoraron. Amén. Hay tantos pasajes en la Biblia que muestran que Jesús recibió adoración. Solo Dios se adora. Y no es un equívoco adorar a Jesús, porque Él es Dios juntamente con el Padre. Y el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la Biblia, Tito le explica a Pablo a Tito, dice, para que en todo adornemos la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y cuando Tomás lo vio resucitado, evidentemente estaba vivo, cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. El libro de Hebreos dice que los ángeles le adoren también. Y hay mucho testimonio. Por eso la fe cristiana enfoca que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La fe cristiana tiene ese enfoque. Hay muchas cosas que se afirman de Jesús, pero no es el centro de la fe cristiana. Mucha gente que cree en Jesús, pero en forma distorsionada. Pero cuando decimos cree en Jesús, la razón por la cual escribió el apóstol Juan el Evangelio, ¿cuál fue? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que tiene que tener claro cada uno de nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios con nosotros, el Emmanuel. Él es el unigénito del Padre. Él es el autor de una eterna salvación. Y todas las evidencias del poder que mostró Jesús daban testimonio quién es Él. Eso tiene que estar afinado en el corazón de nosotros. Y de Él tenemos que hablar. Dice, todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y de predicar. ¿De quién? De Jesucristo. Lo que significa de Jesús es el Cristo, el Mesías. Eso es lo que ellos testificaban. Él es el Mesías, Él es el Mesías. Y lo hablaban todos los judíos, los hebreos, Él es el Mesías. Y lo demostraban con las explicaciones, cómo la Escritura correspondía a la experiencia con Jesús. Jesús mismo hizo un repaso de lo que las Escrituras decían de Él con los discípulos de Maús, hasta que le clarificó todo. Y lo hizo con sus discípulos de distintas maneras, mostrando el cumplimiento de la profecía en Él como el Hijo de Dios viviente, el Mesías de Israel, el prometido. Eso es fundamental. Por eso creemos que Jesús resucitó, venció la muerte, vive y resucitó, y para siempre vive con un cuerpo glorioso y transformado. Así también nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción, y seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Usted tiene que proseguir a la meta. ¿A qué te llamó el Señor? Cuando el cristiano se encamina al propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. A los que conforme a su propósito son llamados. Usted tiene un llamamiento de Dios. Y puede ser mucho más grande de lo que usted se imagina.
Es posible que pase por etapas difíciles, sí es cierto, y de hecho vendrán. De que vienen, vienen. Moisés es un ejemplo de eso. Todas las situaciones de su tiempo de nacimiento terrible, pero fue preservado por una actitud de fe de una mamá. Amén, hermano. Y valentía. Pero fue criado entonces como un estadista en el nivel más alto de la época. 40 años. Pero después le tocó ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Lidiando ovejas ajenas. ¿Y a qué edad comenzó el ministerio? A los 80. Cualquiera diría, pero ya para qué. No, mijito, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero tenía que procesarlo primero porque la tarea era grande. No, tú estás pasando posiblemente por situaciones que otros no han pasado. No te extrañe que es que Dios quiere formarte para cosas dignas de Él. Y si es necesario que ser probado en nuestra fe como por fuego, bendito sea el nombre del Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Solamente confía y camina. Prosigue a la meta. Él sabe a qué te llamó. Prosigue. No quites tus ojos de aquel donde tienes que tener tu mirada. La fe cristiana se inspira en Jesús de Nazaret, permanentemente. Posiblemente cuando arrancamos no conocemos todo. Hay personas que quisieran conocer todo enseguida. No, mijito. Todo tiene su momento. Amén. Imagínese una persona que va a aprender matemática. ¿Y usted cree que va a enseguida va a entender cálculo diferencial, trigonometría, lo que va a hacer así? No, mijito, tiene que comenzar por 1 más 1. Hay personas que le hablan de las cosas del Señor y como no las entienden, si yo le hablo a una persona que apenas va a aprender 1 más 1 y le hablo de cálculo, no va a entender nada. Pero a su tiempo podrá entender eso y pues es muy fácil. Trigonometría y teorema de Pitágoras. No va a entender nada de eso. Pero eso no quiere decir que eso no sea verdad. El hecho de que no entendamos algunas cosas no significa que eso no sea cierto. Porque no en el intelecto nuestro, para comprender las cosas de Dios, solo lo que Dios revela y a su tiempo va revelando las cosas. Ahora le dijeron, salga de su tierra. ¿Pero para dónde? No te voy a explicar. Salga, mijito, salga. Él salió. ¿Sabía para dónde iba? Solo sabía que era Dios que le estaba hablando y punto. Así tenemos que caminar nosotros. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Yo no entiendo ni papa cómo este aparato funciona, ni entiendo. Solo sé que hundo aquí y yo hablo con los hermanos en La Guajira y los hermanos por allá. Pero cómo llega eso, yo no sé, no me explica, yo no puedo explicarlo. Pero yo sé que esto se puede usar para eso y lo uso. Imagínense la fe cristiana, si yo no entiendo, yo no. Sencillamente camina como un niñito, eso sí, de la mano del Señor. Y gradualmente vas entendiendo. Y si los primeros pasos te los revela el Señor, tranquilo, y después vas a entender cosas mayores. Lo que no entendemos ahora, dice la Biblia, lo entenderemos después. Hay gente que menosprecia el Evangelio y creyentes mismos que como no les parece, no entienden enseguida, ponen a un lado. No, prosigo a la meta. ¿Usted cree que es fácil, Pablo, ver cómo lo azotaban, cómo lo apedreaban, todo? Pero sabía en quién había creído. Y Él es poderoso guardar nuestro depósito hasta el final. Las circunstancias que estás viviendo pueden ser difíciles, pero Dios sabe lo que quiere hacer en ti y por qué permite. Ahora, algunas cosas nosotros mismos las propiciamos porque nos metimos por donde no era. Pero si usted se ubicó en Cristo, tranquilo que Dios lo va a llevar para adelante. Y sabe hacerlo. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? El Evangelio es para creerlo para salvación. Amén. Se vive para santificación. Se predica para que otros crean. Y se enseña formando discípulos para que esos también enseñen a otros hombres fieles y idóneos para hacer también la obra del Señor. Usted no puede ser pasivo. Usted debe ser una persona dispuesta, haciéndose partícipe en la buena obra que Dios quiere hacer en usted y a través de usted. Por amor de Cristo, hermano, entiéndelo. Comienza a hablar del Señor. Comienza a hablar del Señor. Deja que Dios use tu boca y todas tus capacidades. Es importante que pongamos a los pies del Señor todo cuanto Él mismo nos ha concedido.
Y lo que se pone en la mano del Señor, Dios sabe lo que está haciendo. Perdone que use esta persona que está aquí. En un momento ella entendió de Dios, lo entendió de Dios, cuando ella le dijo, queremos que trabaje en esta escuelita. Una escuelita que iba a comenzar, pero un plan de Dios. Apenas era algo incipiente, ¿qué sueldo había? Pero al mismo tiempo tenía un nombramiento del Estado, del gobierno. Y entonces tuve las dos opciones, o me hago en mi carrera como docente, con el nombramiento que ya está en mis manos, o me dedico a trabajar con esta escuelita que comienza para enseñar a los niñitos. Y tuve que tomar una decisión. Y gloria a Dios por la decisión. Amén. Y digo, pero ¿cómo va a ser tu semejante disparate? Entiendo de Dios que debo hacer esta, donde no había nada. Cuando pasa el tiempo uno se da cuenta, Dios es fiel. Y a lo que Dios te llamó, encamínale. Tienes que tener la persuasión que es Dios. Porque la fe cristiana está basada en la palabra de Dios. No en el capricho ni las emociones. Es lo que Dios decide, lo que Dios dice. La fe es por la palabra de Dios. Cuando se oye y se aplica al corazón. No podemos correr como loquitos. Pero es lo que Dios tiene. Y tú entiendes, camina, que si yo no te va a dejar en el aire. Yo lo recuerdo siempre cuando mi papá me decía, Albert, me montaba así en algo y me decía, tírate, mijo, tírate. Y yo creía que mi papá me iba a parar, yo me tiraba, ¡pum! Mi papá me paraba, chévere eso. Otra vez montaba. Porque una palabra de mi papá yo la creía que me iba a parar. Y yo sabía que no iba a sacar así, ¡pum! Allá va, Albert. No. Cuando Dios te habla, tranquilo, confía. Si tienes que caminar sobre el mar, vas a caminar sobre el mar, pero no quites tus ojos de aquel que te dice, camina, mijo. Amén. Él abre puertas y Él establece caminos donde no los hay. Estaba el pueblo de Israel frente a un mar, el mar. Ese capítulo no estaba escrito todavía, eso nosotros sabemos ahora. Pero ¿qué tienen atrás? Unos enemigos. Y él con familias, con niñitos, con todo y sus cosas, y el mar. Pero ¿y ahora? Dijo, dile al pueblo que marche. Pero ¿cómo, papá? ¿Cómo? Orando. No, ya no oren más, que marchen. ¿Pero para dónde? ¿Qué tienes en la mano? Un palo. Ese es tu Dios y mi Dios. De pronto estamos en situaciones que uno no entiende, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Pero desarrolla tu sentido espiritual. Aprende a oír a Dios en las cosas pequeñas y en las más grandotas también las vas a entender. Este sentido hay que desarrollarlo del oído espiritual. Y en los momentos donde parezca imposible, Dios tiene respuestas. La fe cristiana se cree para salvación, se vive para santificación y conocer al Dios Santo. Se predica para que otros crean y se enseñen para ser discípulos, para que sea la palabra, ni a derecha ni a izquierda. No es otro evangelio, el de Jesús de Nazaret. Ese evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se me fue el tiempo. Dice la Biblia que los valientes arrebatan el reino. ¿Usted cómo tiene que ser? Tú no lo puedes cambiar, es así que está diseñado. Tienes que actuar con valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Eso sí, ni a derecha ni a izquierda. Ahí en Cristo Jesús. Vienen vientos de doctrina. Usted tiene que estar fundamentado realmente en aquel que es la roca inconmovible de los siglos. No haga otro cimiento, ya está hecho. Y sobre ese cimiento edifique, no con cualquier material. Que la obra de cada uno será probada con fuego. Sea sensato entender la voluntad de Dios. Tenemos que ser fieles en entender lo que Dios muestra de sí mismo, para edificar nuestra vida y hacer la obra que Él nos mandó a hacer.
Den un aplauso al Todopoderoso. Él está con nosotros todos los días. Todos los días Él ha prometido y Él es fiel. Está con nosotros. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Amén, hermano. Nunca. Su brazo está contigo para ayudarte. Él es que te esfuerza. Tienes que seguir para adelante. Afírmate en Él. Y cuando sientas que no tienes fuerza, Él da fuerza al cansado. Multiplica la fuerza que no tiene ninguna. El Espíritu Santo te fortalece, te da el entendimiento. Y en los momentos de tristeza, de dolor, ahí está el Espíritu Santo para consolarte. Él es el fiel compañero. Imagínate, Dios tan bueno, nos entregó a su Hijo amado para salvación. Resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora, como hijos de Dios, por haber creído en Cristo, somos herederos de todas las cosas. Son nuestras. Y como evidencia de que eres coheredero con Cristo y heredero de todas las cosas, te dio el Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo, su propio Espíritu con nosotros. Por eso que tú tienes que caminar es bajo la guianza del Espíritu Santo, para que Cristo sea glorificado, para que el Padre sea complacido y para que se cumpla en ti el propósito de Dios. En estos días Dios me hizo pensar muchísimo. Después que salí de aquí, me habían estado llamando, menos mal que no sé qué pasó con la llamada, que mi hermana estaba muy mal en la clínica, muy mal. Tuvimos la reunión con líderes. Yo quería irme, pero tenía un compromiso con los líderes. Algunos no vinieron, entre otras cosas. Y después caminé para allá y llegué. Mi hermana medio me reconoció, hablando incoherencias. El médico dijo, no, es que la infección ya le ha pasado al torrente sanguíneo, lo que significa médicamente que es una septicemia. Y la vi tan... Y entonces comienza uno a los recuerdos de esa persona, mi hermana, ella es 2 años mayor que yo, y uno se llena de sentimiento. Pero me llegó también a orar a Dios, Señor, mi hermana está así, está acabándose. Cuando yo esté acabándome, ¿será que yo he hecho la tarea que tú me mandaste a hacer? ¿Hasta dónde tengo prejuicios en mi mente que me estorban para hacer tu propósito? ¿Hasta dónde tengo terquedades que no dejo, que lo que Dios ha puesto en mis manos no lo estoy usando? ¿Hasta dónde, en el momento en que ya nos toque, podamos de veras decir, he acabado la carrera, he llegado a la meta? Ahora, ¿a qué te llamó a ti el Señor? ¿A qué me llamó a mí el Señor? Y uno tiene tantos prejuicios, tantas terquedades, tantas bobadas que lo hacen perder el tiempo y los talentos, la capacidad, los dones que Dios le ha dado. ¿Dónde quedan? De eso tenemos que dar cuenta al Señor. Todo lo que tú tienes te lo ha concedido Dios para un propósito. Todos los que estamos aquí vamos a enfrentar una eternidad con Dios. Cada persona que tú encuentres, sea tu hijo, sea tu hija, amigos, quien quiera que encuentres, tiene una eternidad. Y si es con Cristo, será para siempre con Dios. Pero si no tiene a Cristo, será lejos del Señor. Por eso este evangelio hay que predicarlo a toda criatura. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos desafíos todos los días con ese hijo, con esa hija, con esos nietos. Ellos tienen una eternidad. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cómo marca usted y yo testimonio de Cristo a esa persona? Él se va a enfrentar a una eternidad, ella se va a enfrentar a una eternidad, ese papá, esa mamá se va a enfrentar a una eternidad. Ahora, la fe cristiana, ¿cómo se vive en el contexto de la familia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que se vive la fe cristiana? El que no provee para lo suyo es peor que el incrédulo y ha negado su fe. En la casa, al hijo hay que darle un abrazo, ¿o no es así? Hay que darle un beso, sí. Al hijo hay que darle palabras de aliento, de valoración, de afecto. Porque el amor cristiano no es sensiblería, se manifiesta en acciones, en entrega. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No tengo plata, mami, pero vamos, nos comemos un heladito ahí en la esquina. Eso se puede hacer. Mami, no tengo plata, pero te provoco un patacón, un buñuelito. Mami, tú eres mi mamá, te quiero mucho,
Cuando ya está muerto, tú quisieras decírselo, pero ya no se lo puede decir. Ya no lo puede decir. Algunos se ponen hasta invocar muertos, eso es del diablo, eso es Satanás, eso es para engañar a la gente. Es ahora que hay que decirle esas cosas. ¿O no es así? De expresar afecto. Papi, ven, yo te quito ese callo que tienes ahí. Quitarle el callo al viejito. Eso se hace. Así es que se hace. Papi, tiene esas uñas, ven y yo te las corto. Y con cuidado, porque tiene diabetes y no le puedes cortar más las uñas. Hay que cortárselas bien cortaditas, poner cuidado. Amén. Ya el viejito está embolatado. Papi, hoy te voy a afeitar. Y de ahí adelante, tranquilo que yo te afeito, papi. Tienes que hacerlo tú, así es que se hace. ¿O no es así? Papi, te noto decaído, ¿qué te pasa? Te aliento, viejo, vamos para adelante. ¿Qué te ocupa? Explícame. Así con los hijos, así con las personas. Uno tiene que, la fe cristiana se vive así. Y la provisión para los seres queridos es la evidencia de que tenemos la fe cristiana. Si es indiferente, porque el que no ama al que ve, mentiroso si dice que ama al Dios del cielo que no ha visto. Y el prójimo es el que está más cerca de ti. Ahí está tu prójimo. ¿Qué estoy mostrando yo en el contexto mío? ¿Qué estamos mostrando cada uno de nosotros en el contexto que Dios nos ha puesto? ¿La fe cristiana? ¿El amor de Cristo? Ah, no, ese es un sinvergüenza. No, ese es tu hijo que Dios te dio. Y por él tienes que dar cuenta a Dios del cielo. Tenga cuidado cómo se expresa. Y hasta qué punto las palabras son una motivación al hermano en Cristo, a las demás personas. Yo le animo, hermano, la fe cristiana hay que vivirla como Jesús lo enseñó. No pretendo de otra manera, que eso sería equívoco. Es como Jesús lo dijo. La gente vale. Para Jesús vale. No que sea un sinvergüenza, por ese sinvergüenza murió Jesús en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos debe llevar a nosotros a dar el evangelio a toda criatura. Oramos a Dios. Padre, te adoramos. Bendito para siempre eres.